Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso Apreciación de las Artes en la etapa 2. En esta etapa estaremos trabajando con las diferentes categorías de las bellas artes. Para ello, haremos un recorrido a través de diferentes lecturas. Comenzaremos con la lectura de la guía ubicada en la página 40 y 42. Por ello, te sugerimos tenerla a la mano. Asimismo, tu maestro te habrá proporcionado tus actividades para realizar a lo largo de esta etapa. Cada una de ellas reforzará los temas vistos en clases. Además del libro, estaremos trabajando con diferentes lecturas que te apoyarán a lo largo de estas semanas. Por lo pronto, te sugerimos poner atención y comenzamos. En la lectura La función cognitiva de las artes en la sociedad contemporánea, la cual tú habrás dado una lectura previamente, las artes se determinan históricamente. Esto quiere decir que las artes, conforme ha ido evolucionando la historia de la humanidad, no se conciben igual. Desde los tiempos de las cavernas hasta la época actual, el arte ha cumplido diferentes funciones, se ha visto de diferentes maneras. En algunos momentos, el arte como tal no se ha concebido como algo independiente de creencias religiosas o cuestiones mágicas. De hecho, para autores como Larry Shinner, quien nos dice que el concepto de arte proviene del griego txvn, se adaptó en la época romana al vocablo techne y ars, lo cual nos quería dar a entender o significaba un oficio o una destreza. ¿Cómo es esto? El arte o la técnica en sí no era el producto final, sino la habilidad para realizarlo. Pero esto incluía un sinfín de enseres, de tal manera que podríamos estar hablando de la habilidad para hacer armaduras, para hacer objetos domésticos, y esa habilidad era el arte. Schiller afirma que la palabra como tal nada se parece a lo que el día de hoy entendemos como las obras contemporáneas. Asimismo, algo que es muy revelador es que en Grecia, si bien significaba una especie de conocimiento práctico, desde esos tiempos el arte, lo que se consideraba más sublime, se enlazaba o hacía referencia a la poesía. Pero no creas que conforme la sociedad avanzó, los cambios fueron drásticos. Incluso durante la Edad Media, la concepción amplia del arte, que incluía las ciencias y el trabajo manual, continuó como tal. Es más adelante cuando se hace una clasificación, al menos de las habilidades intelectuales y las habilidades manuales. Es en el siglo XVIII cuando Charles Bateau introduce el término de bellas artes en los círculos de intelectuales, grupos selectos en Europa donde conciben que el arte tiene que tener una clasificación diferente y que hay expresiones que son superiores. Y de ahí el término de bellas artes. Charles Bateau, sin embargo, no se alejaba mucho de los conceptos aristotélicos. Si tú recuerdas, en la etapa pasada comentábamos que para Aristóteles el arte era una tragedia, en el cual se representaba una mímesis o copia de la realidad, de la naturaleza. Para Charles Bateau, el arte era una mímesis, ya que la característica común en todas las expresiones artísticas era imitar a la realidad. No obstante, al día de hoy sabemos que el arte tiene diferentes expresiones, pero en una visión más limitada, se creía que el arte era mimético porque representaba solamente la realidad a través de la palabra escrita, la escultura o la imagen pictórica. En el siglo XVIII estamos hablando, dejando excluido del arte las manifestaciones abstractas o conceptuales que el día de hoy conocemos.
Por fortuna, el arte ha ido avanzando así como su concepción. Más adelante, nos encontramos con otros autores como Tartakiewicz. ¿Batallaste para pronunciarlo? No te preocupes, yo también. Para Tartakiewicz, las 4 concepciones claves del arte son la manera de descubrir, identificar, describir y fijar nuestras experiencias. Asimismo, es nuestra realidad interior y lo que queremos presentar al mundo de tal manera que permanezca. Para él, es un modo de aprender aquello que de otro modo es imposible captar, es hacer lo propio, pero va más allá de nosotros y es un ejercicio de libertad, por lo cual no se limita solamente a copiar lo que vemos. El arte necesita, para captar su sentido y para producir sus objetos, del conocimiento humano. Aquí cabe destacar que por ello el arte se considera una actividad humana, intencional. Esto nos da para discutir aquellos videos en los que hemos visto elefantes pintando, ¿cierto? Pero bueno, vamos a la pregunta clave de nuestro curso. ¿Qué son las bellas artes? Las bellas artes las entenderemos como el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa, esto quiere decir no que se limiten solamente a copiar la realidad, y con un valor estético. ¿Recuerdas que el valor estético es el valor supremo de la obra de arte? Esto lo vimos la etapa pasada. Si no recuerdas el significado de estética, te sugerimos retomarlo de tus apuntes. Quedamos en que el concepto de las bellas artes surge en el siglo XVIII. Fue la manera de englobar al conjunto de artes. No obstante, ese concepto al día de hoy ha evolucionado. Actualmente, las bellas artes se agrupan en 7 disciplinas, las cuales son la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y el cine, la cual es llamada el séptimo arte por ser la de última creación. Hoy comenzaremos con algunas de las expresiones artísticas. El día de hoy arrancaremos con la literatura. La literatura, conocida también como el arte de las palabras, pues su modo básico o mínimo de expresión es la palabra escrita, es el arte de la expresión verbal, pero es la habilidad de escribir y o leer un contenido expresado de forma estéticamente bella. También está relacionado con la gramática, retórica y poética. Aquí cabe destacar un apunte. No todo escrito es literatura. La característica que lo eleva a un escrito artístico es el valor estético. Sin él, simplemente es una redacción. Dentro de la literatura existen varios géneros, los cuales son la literatura lírica. ¿Te suena el término lírica? Claro, tú lo puedes asociar con la letra de las canciones cuando tú buscas en Google o en alguna aplicación a ellas. Se caracteriza precisamente por estar escrita en versos cortos. Como representantes del género lírico nos encontramos con la elegía, el himno, la oda, la égloga y la sátira. ¿Las conoces? Si no es así, podemos ir marcándolas para buscar su significado en el diccionario. El otro género que nos encontramos es el género épico o narrativo. Ese es el género de más extendido uso. Su contenido está narrado en versos largos o prosa. De ellas encontramos con la epopeya, la cual es la más famosa de la narrativa.
los cantares de gesta, el cuento, la novela. Algunos dicen que el cuento es una novela corta y la novela es un cuento extendido. ¿Habéis escuchado esto? Y por último, nos encontramos con el género dramático. Hay algunos autores que incluyen otros géneros como la oratoria y la didáctica. Pero básicamente en el género dramático nos encontramos con las obras teatrales, la tragedia, la comedia y la farsa. Son aquellos escritos que están redactados en forma de verso, en forma de diálogo, y sirven para representaciones. Las tragedias más famosas al día de hoy es la tragedia griega. Hasta aquí. ¿Vamos claros? El día de hoy repasamos la lectura de la guía, donde hicimos un recorrido a través de los conceptos históricos del arte y su evolución desde los griegos, romanos, Edad Media, hasta llegar al surgimiento del concepto de las bellas artes. Asimismo, hablamos de la definición de bellas artes, de acuerdo a Georges Bateau, y cómo fue avanzando este concepto. Por lo demás, también nos adentramos a la clasificación actual de las bellas artes y comenzamos con la definición de la literatura y sus 3 géneros. ¿Logras recordar todo lo que he mencionado? De ser así, felicidades. Y si no, no te preocupes. Puedes volver a ver este video y así como a lo largo de las actividades irás reforzando el contenido. A continuación, tu maestro te presentará algunos videos, explicación o algunas actividades. Pon atención a cada uno de ellos, que es de suma importancia. Gracias.